ya el cuerpo no lo asume de la misma manera porque no lo reconoce como alimento natural. Figura como almidón modificado, también es maíz transgénico. Qué bien, eso es bueno saberlo, ¿no? Que no es uno de esos alimentos que nos haya costado tanto, ¿no? Nosotros en casa sustituimos mucho lo que es para guisar el maíz con guisantes. Hoy seguimos hablando de los alimentos que Anthony William, el médico medium, describe como problemáticos, en especial para los que sufren de enfermedades autoinmunes y otras enfermedades crónicas. Y esta vez hablamos de un alimento que creo que sorprenderá a mucha gente porque no se suele encontrar en la lista de alimentos inflamatorios de los que se habla, ¿no? Tanto últimamente. Vamos a hablar del maíz. El maíz es uno de los alimentos que se suele recomendar, por ejemplo, como una alternativa a los cereales con gluten, para todos los que tengan esa sensibilidad, por ejemplo, o incluso la celiaquía. Pero como veremos ahora, el maíz realmente no es una alternativa tan saludable, ¿no? ¿Por qué? Exactamente, está en la lista y está bastante arriba en la lista de alimentos problemáticos, lo que quiere decir que es bastante grave. Y la razón es porque Anthony nos dice que la mayoría, o prácticamente yo diría el 99,9% de todo el maíz del planeta es transgénico. Puede que al principio no lo fuera, en algún momento se modificó y al ir plantando el maíz, pues de una plantación a otra se puede ir pasando y se va como modificando genéticamente también el que era en un principio todavía original, se va modificando. Y entonces el maíz transgénico ya el cuerpo no lo asume de la misma manera porque no lo reconoce como un alimento natural, que también pasa con la soja. Entonces, el problema es ese y el problema no es solo ese, sino que también hay que intentar detectar otra vez leyendo etiquetas dónde se puede encontrar el maíz, porque no es solo que consumamos maíz cuando consumimos pues maicena, harina de maíz o cuando consumimos las mazorcas de maíz o en el maíz entero, sino que está en muchísimos de las etiquetas con más nombres y de alguna manera un poco oculto, pero que se puede detectar. Incluso me acuerdo que decían que incluso en las bolsitas de té a veces las bolsitas están hechas con algo de maíz. Entonces, en sitios insospechados se encuentra maíz. Y es lo que decimos siempre, con cantidades pequeñas ya llega para que provoquen un daño grande. Entonces, las cantidades pequeñas tomadas en un espacio prolongado de tiempo provocan un efecto, claro. Mm. O sea, que se esconden, ¿no? En tantos sitios. ¿Dónde más los podemos encontrar? Yo, por ejemplo, lo estoy viendo, no sé por qué, me llama la atención mucho últimamente los gusanitos, estos snacks para los niños, que se recomiendan muchísimo como un snack saludable para los peques. Y creo que los padres deberían saberlo, ¿no? ¿Qué más? En las Bueno, palomitas, claro, las palomitas de maíz. a mí siempre me encantaban los dulces, los chocolatinas y yo cada 2 por 3 me compraba como una merienda de esas, ¿no? De, de los chocolates que se pueden encontrar y casi todas contienen maíz, la fructosa de alta calidad, no alta calidad, no, ¿cómo se llama? ¿Me puedes El ayudar? jarabe de maíz de alta fructosa, sí, Esto es. ¿verdad? Y suele ser ingrediente número uno en las chocolatinas, ¿no? De todas las clases. No voy a nombrar ahora marcas, pero cualquier cosa que podemos encontrar en el supermercado, así para los niños, un dulce, todo lo contienen. Entonces, aparentemente puede ser que no tenga maíz, pero está en todo. En lo que figura como almidón modificado también es maíz transgénico. El ácido cítrico proviene del maíz, que es un conservante muy utilizado en casi todos los productos ultraprocesados, que aclaramos, nada tiene que ver con el ácido cítrico natural presente en los cítricos, por ejemplo, ¿no?
este conservante se encuentra en todos lados y proviene de maíz transgénico. Igual que la goma Santana, que es un producto que se utiliza mucho en la bollería y en los productos sin gluten, porque al faltar esa elasticidad y ese cuerpo que le da el gluten a las masas y a los productos, tienen que utilizar otras cosas que te lo hagan un poco comible, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a esa esponjosidad y a esa elasticidad que tiene la masa, que la masa sin gluten no tiene, que le tienen que poner como estos aditivos o distintas cosas, ¿no? Para hacerlo un poco más parecido a lo que todos estamos acostumbrados. La goma Santana es uno de estos. También están en los suplementos, es muy común que se usen de relleno en los suplementos, harina de maíz o almidón de maíz, o incluso las cápsulas, la cápsula transparente donde viene el suplemento dentro, puede ser de maíz, la glicerina de las tinturas también puede ser de maíz, y todas estas cosas hay que tener en cuenta que normalmente no son fuentes de maíz ecológico de alta calidad, que incluso aunque sea ecológico, lo que decían, no garantiza que no sea transgénico, pero en general, igual que el alcohol que se utiliza para las tinturas, es de muy baja calidad, además de que viene del maíz. Yo por lo que veo así hablando con la gente, sobre todo en la clínica, creo que aumentan muchísimo el consumo del maíz cuando, por ejemplo, descubren que tienen una intolerancia al gluten y demás, ¿no? Entonces como que buscan las alternativas y siempre el maíz ahí está ahí el primero, ¿no? Que se presenta como una alternativa saludable y después consumen mucho pan de maíz, las tortillas de maíz, las tortitas de maíz, maíz, como en todas las formas, ¿no? Intentando eso, reemplazar los cereales con gluten con una opción saludable. Pero, por ejemplo, qué serían las opciones alternativas para estas personas y otros que quieren evitar el maíz? Bueno, si queremos hacer la alternativa porque queremos evitar el gluten, yo iría a lo mejor a harina de avena, que es sin gluten y es un cereal que está permitido. Entonces, a lo mejor con la harina de avena se puede solucionar. Y si lo que apetece es echar pues trozos de maíz o, vamos, maíces en, no sé, por ejemplo, en ensalada o en lo que se quiera comer, se pueden hacer tropezones de otras cosas que son mucho más saludables. Quiero decir que se van a echar de menos a lo mejor al principio algunos sabores, pero tampoco creo que sea el problema con el maíz del sabor propiamente, porque es un sabor que no es muy fuerte, entonces puede que se eche de menos a lo mejor la consistencia o algo al principio, pero lo que dijimos de que cuando se va cambiando la alimentación, se va cambiando de gusto también. No, eso pasa. Hay cosas que a lo mejor no nos gustaban de niños y ahora nos gustan, o al contrario, y con el tiempo cambian porque te acostumbras a lo mejor a otras recetas y tal, y tienes que darle paciencia al cuerpo e ir acostumbrándote, e ir introduciendo a lo mejor lo que digo siempre de no cambiar de un día para otro todo, sino darle tiempo al cuerpo a ir asimilando nuevos sabores y cómo ir olvidando los anteriores. Y entonces yo creo que en el maíz el problema del sabor no va a ser tan fuerte como con otros alimentos. Sí, yo creo que también es más la consistencia, ¿no? Más la textura que proporciona. La avena mencionaste, ¿verdad? Ujú. Mi hijo también es un cereal También. que recomienda Anthony, el arroz. En mi caso, por ejemplo, Anthony no habla mucho de sarraceno, pero yo personalmente tolero, es el único cereal que puedo tolerar, entonces yo simplemente para añadir mi pequeña experiencia aquí, aunque eso, siempre enfatizando que no es un cereal del que Anthony hable como una alternativa saludable. Ya.
Nosotros en casa sustituimos mucho lo que es para guisar el maíz con guisantes, porque tienen un sabor, una dulzor similar. La textura es un poco más si lo dejas crujiente, ¿no? Incluso puedes ir directamente a la vaina, abrírtelos y comerlos, están frescos, igual que la sensación de maíz, ¿no? Un poco. Entonces, la verdad, no lo echamos de menos para nada. Qué bien, eso es bueno saberlo, ¿no? Que no es uno de esos alimentos que nos haya costado tanto, ¿no? Em, y yo creo que aquí también invitaría a la gente a decirnos, ¿no? Si toman mucho maíz, ¿por qué es? ¿No? Un poco, yo creo que dependiendo de eso, luego se pueden buscar esas alternativas, ¿no? Si es algo para añadir a las ensaladas, ¿no? Por ejemplo, viene bien los guisantes, si es como un cereal para hacer un pan, pues a lo mejor la avena sería una buena opción, siempre dependiendo de lo que queramos conseguir, ¿verdad? Sí, lo Sí, hay único, un montón de, ay, perdón, no, adelante. pero a mí me pasó siendo celíaca, yo consumía mucho maíz y al principio decís, ay, pero no puedo comer trigo y ahora tampoco puedo comer maíz y la verdad es que hay cantidad de harinas que no contienen gluten, pueden ser harina de arroz integral, harina de mandioca, harina de mijo, harina de castaña. Sí, dentro de esas harina de trigo sarraceno. Habrán algunas que serán más grasosas. Muchas veces la gente te dice, bueno, yo como solo harina de almendras. Claro, harina de almendras pura es quizás un poco demasiado, ¿no? Pero hay alternativas realmente si uno quiere buscar y es cuestión de, así como nos hemos acostumbrado al maíz cuando dejamos el trigo y quizás nos parecía seco o medio apelmazado, nos hemos acostumbrado y con el tiempo también nos acostumbraremos a otro tipo de harinas, ¿no? Y a otras texturas y a otras consistencias. Exactamente. Lo único lo que echamos de menos de vez en cuando es comerlo de la mazorca, ¿no? Es la palabra maíz de la mazorca, así como lo hacíamos antes. Mis hijos a veces me lo dicen, pero Ensen incluso dice si alguien tiene la suerte de conocer a alguien que aún tiene semillas antiguas, originales de maíz, y se siembra, por ejemplo, esta planta de maíz que es súper fácil de maíz de cultivar. Y de vez en cuando, pues de esta planta quiero usar em, pues el fruto, el maíz, ¿no? La mazorca, que se lo puede permitir, ¿no? Porque la probabilidad de que esta planta tuya en tu jardín esté contaminada y contaminada, se ha cruzado el polen, pues es muy poco probable, ¿no? Es solo como una idea si echáis mucho de menos esta costumbre de comerlo directamente de la mazorca. Exacto, y yo creo que es bueno tener esa opción para todos los que tengan su huerta, ¿no? Y yo sí que he conocido a gente así y me parece súper interesante poder tener esa opción. Hay esas semillas antiguas, se parecen un poco al maíz de los Andes. Es muy colorido. Hay diferentes colores que yo la primera vez que lo vi no me lo podía creer porque siempre para mí el maíz ha sido el amarillo, ¿no? O en todo caso el blanco creo que había visto, pero nunca había visto estos rojos tan rojos que incluso y aparecen morados, ¿no? Y después las mezclas de los colores me pareció muy bonito y yo creo que hay que aprovechar, ¿no? Todos los que tengan esa oportunidad todavía de hacerlo y si realmente echan de menos el maíz, eh, aprovecharlo. Sí, yo creo que también uno piensa, dice, bueno, pero no puede ser todo transgénico, como si eso fuera algo que ocurre hace 5 o 10 años y en realidad se viene jugando, ¿no? Con esto, con la genética de los alimentos hace ya bastantes décadas, por eso está tan esparcido, ¿no? Y tan expandido por todos lados. De hecho, nos cuenta que eh, llevan mucho tiempo alimentando patógenos en los laboratorios para poder hacerlos proliferar, ¿no? Es maíz transgénico, o sea que
estos bichos llevan tiempo ya acostumbrados a alimentarse de esto, ¿no? Entonces les resulta una comida familiar y que les gusta. Totalmente. Simplemente yo creo que no nos damos cuenta, ¿no? De todos los procesos que pasan a nuestras espaldas, ¿no? Durante décadas y décadas. Y después nos encontramos con un resultado como este, ¿no? Y parece que es de repente, pero es que realmente no lo es, ¿no? Bueno, ¿queréis añadir algo más? ¿O lo dejamos Yo por creo que ahora? Sí, mirad también otros vídeos que hemos publicado sobre los otros alimentos problemáticos según el médico Medium, porque yo creo que va a ser muy interesante. Hasta la próxima.